Pues como decía, buenos días a todos y en esta mañana especial, porque sin duda hoy es un día que se puede ver de muchas maneras, ¿no? Hoy es un día que vamos a salir a la calle y la gente va a ir ahí de punta en blanco, porque es el domingo de Ramos, y van ahí a celebrar. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre me compraba ayer era el palmón, la palma, el grande, y me decía que me iba a ir mejor si le daba más fuerte y lo abría bien de abajo. Y yo cuando pasaba el hombre por allí le daba ahí fuerte, a ver si los pachurraba bien todo. Y luego me acuerdo que ponían y después lo guardaban en el balcón, tanto eso como la rama de laurel que otros habían utilizado. Ya está mirando por mi salud, por si me caigo. Entonces, toda la gente hacía eso y hace eso, ¿no? Pero es muy curioso que cuando nos ponemos delante de esta semana, que al igual que en el tiempo de Navidad, fuera o no de que sea en este tiempo o no sea en este tiempo, el mundo dedica esta parte del año para dedicar a esto. No nos vamos a meter si justo pasó en este tiempo o no pasó, al igual que Navidad. Lo importante es que pasó, pero a veces estamos un poco mirando y lo que hay fuera, o incluso yo mismo, digo, ¿qué es lo que se celebra? ¿Qué celebramos? Porque si piensas con los niños celebran que tienen vacaciones. A ver, vamos a ser claros, yo cuando llegaba el tiempo yo decía, una semana de vacaciones, fenomenal. Lo de La Palma o el Domingo de Ramos estaba añadido, pero vacaciones. Y hay mucha gente que lo ve así, o mucha gente que lo toma de una forma más cultural que otra cosa. Porque bueno, se hace, es algo pues que está bien, pues tiene su parte bonita y ya está. Y es curioso que hoy veremos que el hombre, el ser humano, es el único que es capaz de decir una cosa y lo opuesto en días de diferencia, que es capaz de cambiar la forma de pensar en nada, dependiendo de por dónde le dar aire, dependiendo de lo que la multitud piense, dependiendo de lo que algunos nos quieran hacer pensar, vamos a cambiar de forma de opinar. Y en esta mañana yo quiero llevaros al capítulo 12 de Juan, y ahí hay lo que pasó en este día. Pero vamos a intentar descubrir juntos qué pasaba en este día, y qué fue el principio de este día, porque sin duda hoy daba comienzo la última semana de Jesús en la tierra. Y aunque los 4 evangelios a este episodio le llaman la entrada triunfal en Jerusalén, y veremos que sí, en parte era una entrada triunfal, lo que fue triunfal fue el final de la semana. Lo que fue triunfal fue que el domingo que viene vamos a celebrar que Jesús resucitó. Eso es lo triunfal. Es el momento en el que Jesús venció a la muerte. Entrar triunfal en Jerusalén, él lo tenían como un profeta, como un enviado de Dios, se podía hacer. Lo que no era normal y no se podía hacer es que alguien lo mataran y resucitara. Y en ese momento, que seguramente la semana que viene ya veremos un poco más de eso, es el momento en el que toda nuestra fe se basa. Porque nuestra fe no se basa exclusivamente en que decimos que Jesús vino, que solo celebramos en Navidad, que Jesús vino, que vivió entre nosotros y que ocupó nuestro lugar, que murió por nosotros en la cruz. Todo eso ocurrió. Pero nuestra fe no se basa en que Jesús murió. Y vemos muchos lugares en el mundo que la imagen que se nos presenta es de un Jesús muerto o agonizando o clavado en una cruz. Eso es lo que hay. Esa es la imagen que sale, que se saca, la imagen que se tiene en cualquier lugar, en muchos lugares que podemos ir a ver. Esta es la imagen. Pero nuestra fe no se basa en que Jesús murió,
se basa en que Jesús resucitó. Y antes de leer el texto, antes de leer Juan 12, vamos a ir a 1 Corintios 15, del 12 al 19, que ahí nos dice precisamente eso. Cuidado, que nuestra fe, ¿dónde está colocada? 1 Corintios 15, del 12 al 19, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque había gente que decía, escúchame, que los muertos son muertos y los muertos no resucitan. Y a ver, es cierto que toda la gente que nosotros vemos se muere, y ya está. Resucitaron algunos porque Jesús los resucitó, como Lázaro, que estaba muerto, y el Señor le dijo, ven fuera, y lo resucitó de los muertos, aunque Lázaro después se murió, como cualquier otra persona. Tuvo ese momento que era para que el Señor en Juan 11 nos dice que eso pasó para que muchas personas creyeran en Él. Era un milagro que Él hizo con esa intención, para que la gente colocara su fe en el Señor, y para los que ya tenían esa fe, reafirmaran esa fe en Él, diciendo, estamos creyendo y confiando en la persona idónea, en la persona cierta, en la persona correcta. Y sigue diciendo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad no resucitan los muertos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, porque si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice, si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Nada. Porque estamos basando nuestra fe en alguien que murió. Y se acabó y se quedó allí. Pero si nosotros decimos que tenemos una nueva vida en el Señor, que tenemos perdón de nuestros pecados, que hay un cambio, una transformación en nuestra vida, que podemos encontrar la visión y el propósito que tenemos, no simplemente pasar por aquí, sino encontrar el por qué estamos aquí y saber que formamos parte de un plan mucho mayor que Dios tiene para este mundo, lo creemos porque Jesús resucitó. Y hay muchas pruebas, incluso hay historiadores, hay un historiador de la época de Jesús muy conocido, que no era cristiano, Flavio Josefo, que él habla que hay un momento en el que ese Jesús murió, y hubo mucho revuelo porque se dijo que resucitó, ¿no? Pero que los guardias decían que no, que lo habían robado. Y también en la palabra de Dios se nos explica cómo el gobierno, los mandatarios, pagaron a los soldados para que se callaran de lo que había pasado, porque si realmente hubieran robado el cuerpo, la sentencia para un soldado romano era la muerte. Si realmente se escapaba un prisionero, o algo que tenían que cuidar con mucho cuidado se les iba, el castigo era la muerte, no había otro que la muerte. Y es muy curioso que es la única vez que se pierde algo, o alguien de mucha importancia, que iba a revolucionar el mundo, y es la única vez que no les castigaron. Les pagaron, les premiaron para que estuvieran calladitos. Si lo hubieran hecho mal, igual que todos los demás. Esa era la sentencia, y no ocurrió, porque no podían explicar lo que allí había pasado. Y tendríamos que pensar cuánta gente hubiera tenido que ir a robar el cuerpo para mover una piedra de toneladas que cubría la entrada del sepulcro. ¿Cuánta gente tenía que haber ido para quitar y arrastrar esa piedra? ¿Cuántos tenían que ser? Es una locura. Pero eso es lo que ocurrió. Dice, y nosotros creemos precisamente que esto es así. Y porque esto es así, y Él vive,
es por lo que nosotros podemos decir que tenemos vida. Porque no confiamos en alguien muerto, sino en alguien que venció la muerte y que por eso hoy nos puede dar una vida nueva a todos los que creemos y confiamos en él. Esa es nuestra fe. ¿Creemos que Jesús murió? Claro que sí, pero creemos que resucitó. Y además que toda la Biblia, del principio al final, enfoca a que Jesús vendría, a que Jesús moriría y a que Jesús resucitaría. Y se ha cumplido todo. Es más, solo queda que dice que Jesús volverá, y si todo eso se ha cumplido, sabemos que se va a cumplir lo siguiente. Pero eso es lo que está marcando. Y el texto que tenemos hoy, en Juan 12, del 12 al 19, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que todas estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Qué curioso que esta frase: mira, no conseguís nada. El mundo se va tras él, se va tras Jesús. Esto, lo que ellos decidieron, sigue pasando hoy en día. Hoy ellos dijeron, es curioso, eran los religiosos, teóricamente eran los que conocían la ley, los que conocían las Escrituras, lo que tenían que haber visto que en Jesús se estaba cumpliendo absolutamente todo. Es más, desde el principio, cuando estamos en Navidad y nos acordamos del nacimiento, vemos que Herodes, que luego fue y quería matar al niño porque no podía haber otro que fuera rey por encima de él, llamó a los sabios y dijo: oye, vosotros que sabéis dónde tiene que nacer tal. Y coincidía. Y coincidía. Pero esto dice: mira, no conseguís nada, la gente se va tras él, algo hay que hacer. Y los que tenían la religión, que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza o desaprender o quitarnos de encima de que somos personas religiosas. Nosotros no somos personas religiosas. La religión es algo que te ata, que tiene unas normas, que tienes que cumplir una serie de cosas para recibir ciertas otras. En cambio, hemos cantado que Jesús vino a darnos libertad. Yo no soy esclavo de nada, ni de nadie. Ni de nadie. Dios me ha hecho libre. Yo soy esclavo de aquello a lo que yo me dejo esclavizar. Mal hecho. Pero yo no tengo que entrar en un sistema que ya existía entonces, porque ya estaban. Pero alguien que trae libertad a un pueblo cogido por normas que tienen que hacer, que tienen que cumplir, que tienen que hacer ciertas veces al año, para obtener esto, obtener lo otro. Si alguien viene a traer libertad de esto, el chiringuito se termina. Y no podemos seguir así, hay que acabar con él. Hay que acabar. Y va a ser muy curioso, porque esta mañana descubriremos que se dijeron muchas cosas, pero que todas coincidían con lo que realmente iba a suceder. Y dice el texto que al día siguiente ¿de qué? Empezaba, ¿no? El versículo 12, al día siguiente. Y si vamos un poco más para atrás, del 9 al 11 de Juan, dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Jesús había ido a visitar a Lázaro. Lázaro, en el capítulo 11, vemos que el Señor le resucita, que el Señor llega allí y le levanta, le saca de la tumba vivo. Y Jesús fue a ver a Lázaro.
Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, escuchar, acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Fíjate, aquí hay algo importante. No solamente querían acabar con Jesús, tenían que acabar con aquellas personas en las que Jesús había cambiado y transformado su vida, porque eran un ejemplo de algo milagroso. Y mirar, nosotros, Sandra estaba orando aquí antes de empezar la reunión y decía que fuéramos cartas, como cartas leídas, que se puedan leer, ¿no? Que somos cartas abiertas. Eso es lo que deberíamos ser, que la gente cuando nos vea y nos lea, dice, uy, aquí ha ocurrido algo en su vida, ha cambiado su vida de tal forma que solo Dios podía hacer esto. Y a veces hay situaciones que nosotros como personas no podemos sujetar, no podemos cambiar, solo Dios las puede hacer. Y cuando eso ocurre en mi vida, yo soy un testimonio de que Dios está, de que Dios existe y que Dios actúa. Y entonces, cuidado, porque sí queremos acabar con Jesús, pero contigo también hay que terminar. Porque sí, yo puedo acabar con Jesús, pero mientras la gente te vea a ti, dirá, a este le resucitó. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y querían acabar con él porque, dicen, los judíos se apartaban. ¿Se apartaban de quién? De la religión. Y creían en él. Aquí ya se ven dos cosas. O sea, Jesús no es ninguna religión. Jesús viene para salvarte a ti de forma personal, te ama de forma personal, quiere actuar en tu vida de forma personal y te quiere ahí sí meter en un grupo que son sus hijos, que es su pueblo, para alabarle, bendecirte, para poder reunirnos juntos, luchar juntos, estar juntos, pero porque seguimos a una persona. Y no una persona que murió, sino una persona que resucitó. Es a él a quien seguimos. Y por eso hay que señalar no solamente al primero, sino a los que vienen después. Porque hablan. Qué bueno es que cuando la gente vea nuestra vida, digan, uy, Dios le cambió. Dios le cambió. Antes, Ana, en el principio, decía, ¿no? Hablaba de Cristóbal, y decía, y algo que nosotros vemos, con Sandra llevamos muchísimos años, a veces ha venido Antonio, a veces han venido otros, es que Dios cambia la vida de la gente. Cuando pensamos que no hay forma de hacer nada, la cambia. La cambia. Y ahí no sirve que tú digas muchas cosas, que tú cuentes muchas cosas, que tú enseñes muchas cosas, porque tú no tienes ningún poder. Es Dios quien cambia. Y pone las cosas diferentes. Y a veces pensamos, ¿cómo es posible esto? Bueno, es posible porque Dios está ahí. Solamente. Y sigue diciendo el texto, dice, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y es muy curioso, no sé si sabéis, que cuando cogían estas palmas, las palmas y el agitar las palmas, era más que un símbolo religioso, que no lo era, se había convertido en un símbolo nacional, y más que nacional, un símbolo muy independentista. Porque cuando ellos hacían eso, recibían a alguien que lo tenían como un libertador. Y el libertador que Dios tenía que mandar era el Mesías, y lo recibían de esta forma. Y esa palabra de bendito el que viene en el nombre del Señor, está sacado del Salmo 118, 26, que es esas mismas palabras, pero dice, en Juan 6, dice, hablando de que
Esto viene de un libertador mesiánico, dice Juan 6, del 14 al 15. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. La gente quería coger a Jesús y querían ponerlo como rey. Y vosotros y yo diríamos, bueno, qué bien, ¿no? Llegan, lo reconocen, lo colocan, pero Jesús sabía que eso era por motivos equivocados. ¿Me queréis hacer rey porque yo doy de comer a la multitud? Porque yo resucito gente, porque yo hago milagros, solamente por eso. Y Jesús no vino a ser rey de ningún sitio, vino a ser el rey de la vida de las personas. Es completamente distinto. Ya llegará un momento, cuando Jesús vuelva, que vendrá aquí y ya no vendrá como aquel que se tiene que entregar, como aquel que tiene que morir, sino que dice la Biblia que vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces ahí cambiará la cosa. Pero hasta ahora lo que vino a hacer no fue esto. Y no sé si sabéis lo que significa la palabra Hosana. Y me voy a basar mucho en esta palabra hoy. Dicen, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosana. A veces pensamos que es una palabra como de bendición, de tal. No. Hosana significa, danos salvación ahora. Estaban diciendo, danos salvación ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y qué bueno sería que hoy al terminar, la palabra que marcara nuestra vida fuera Hosana. Danos salvación ahora. Ahora. Ellos buscaban eso de parte del Señor, dánosla ahora. Y este salmo, el bendito el que viene en el nombre del Señor, el Salmo 118, del 113 al 118, formaba parte de un conjunto que tanto en las fiestas de los tabernáculos como en la fiesta de la dedicación, que tiene que ver en cuando, después del tiempo de los macabeos, cogen otra vez el templo y dedican el templo al Señor, entraban estos salmos, y principalmente este, porque eran unos salmos de liberación, eran unos salmos de que se reconquistaba algo. Y citaban todo esto vez tras vez. Y por supuesto, quien viene en el nombre del Señor. Porque solamente alguien que viene en el nombre del Señor, el enviado del Señor, nosotros sabemos, el Señor mismo es el único que puede dar salvación ahora. Eso es lo que ellos estaban diciendo vez tras vez, y dice que él entró allí en un pollino, hijo de un asna que no lo habían atado. ¿Y por qué Jesús decide eso? Oye, un rey entraba en un caballo. Bien, ¿pero por qué? Porque si hay algo que se ve en toda la Biblia es que cuando llegó la hora, en el momento que era, en el tal, todo está marcado, todo está programado, todo está dicho, todo está explicado. Solamente se tiene que cumplir. Y en Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Jesús venía a cumplir lo que se había dicho. Él podía haber entrado de cualquier manera, pero la profecía era que entraría de esta manera. Y el hecho de que en muchos otros evangelios habla de que tendían los mantos delante para que pasara, era como una señal de reconocimiento, de majestad y de reverencia a la persona que estaba entrando. Esa era lo que estaba ocurriendo en este día. Y sigue adelante la historia, dice que los discípulos no entendían muy bien todo lo que estaba pasando, pero es que los discípulos pobres no entendían muy bien casi nada. Dice, pero lo entendieron después. Después, cuando el Señor mandó al Espíritu Santo a que moraba en ellos,
Dice en Juan 14, 26 que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Un tiempo más adelante para los discípulos todo encajaba. En el momento que estaban ahí, no. Pero qué diferente sería si hoy, en todos los lugares que se celebra el Domingo de Ramos, más allá de mover el laurel o de darle al palmón, que yo decíamos allí, la gente dijera, sálvanos ahora. Cambiaría completamente. No cambiaría Dios, no cambiaría lo que Jesús hizo, para nada. Cambiaría la persona que está pidiendo eso en el nombre del Señor. Y los fariseos decían, mira, qué mal, la gente se va detrás de él, es que si no hacemos algo, no lo podemos parar. Y aquí termina la historia. Pero justo en este momento, que es esa entrada así triunfal, que quizás hayas descubierto hoy, o lo recuerdes, lo que significa Hosana, lo que estaban diciendo, lo que estaban reconociendo, empieza en ese momento, esa última semana. Y yo he querido coger el texto del Evangelio de Juan para hacer un seguido, porque el Evangelio de Juan del capítulo 13 hasta el 17 es ese momento en el que Jesús se junta con los suyos. Tenemos que leer esa parte, viendo que son las últimas consejos que Jesús da a los suyos. Es lo que entendemos como el discurso del aposento alto, cuando Jesús está reunido con los suyos. Y son unos capítulos que condensan un montón de cosas, porque diríamos, a veces pienso, ¿qué le dirías tú a tus hijos, a tu marido, a los tuyos, si supieras que dentro de 4 días te vas a morir? ¿Qué sería eso tan importante que les tendrías que dejar para que ellos lo recordaran siempre? Y ahí es cuando Jesús dice muchas cosas. Jesús empieza hablando del servicio. Fíjate, Jesús en ese momento está diciendo, oye, acordaros de mí, estar conmigo, porque mira que yo me voy a ir, ¿qué tal? No. El centro sigue siendo los demás. Y sigue diciendo Jesús, no, tenéis que haceros el más pequeño de todos. Tú estás aquí como el que sirve. Yo no te he dado un dedo así, ni una batuta, para que digas cómo son las cosas y para ordenar. Te he dado un lebrillo, una palangana, y una toalla para que tú sirvas a los demás. Eso es lo que a ti te hace grande, el servir a los demás. Y les hablaba de muchas cosas, que le traicionarían, les habló de cuál era el verdadero camino al Señor, del gran mandamiento, que es alabar y buscar a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Les dijo que no los iba a dejar solos, les dijo que les mandaría el Espíritu Santo, les dijo que tenían que permanecer ahí, que mientras en su vida permanecieran en Él y creyendo y confiando en Él, esto les haría vivir, porque separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Les dijo que le iban a perseguir, que les iban a perseguir, pero que confiaran. Y justo antes del 17, al final del capítulo 16, antes de que en el 17 tenemos la oración de Jesús, dice que cuando acaba de decir todo esto, les dice, en el mundo tendréis aflicción, va a ser difícil, va a ser complicado. ¿Por qué? Hemos leído que cuando estuvo con Lázaro decían, hay que acabar con Lázaro y hay que acabar también con Jesús, pero hay que acabar con Lázaro también. Vais a tener aflicción, van a ir a por vosotros, porque vosotros estáis demostrando lo que la persona que rige y controla este mundo, que es el diablo, y solamente tenemos que ver las noticias y todo lo que hay para ver por dónde van todas las cosas, no quiere que esto se sepa. Y Jesús ya lo ha hecho, pero quien lo está explicando eres tú. Y tenemos que eliminar al Salvador, pero quitar de en medio al mensajero. Tenemos que anularlo. Y el Señor dice, vais a tener aflicción, esto no es fácil, pero confiar.
porque yo he vencido al mundo. Yo soy el que he vencido. Podían pensar que Jesús en la muerte perdió. Tú puedes pensar eso, pero con la resurrección Él ganó. Él ganó. Y sigue estando ahí, y ahí en estos versículos incluso nos dice, en Juan 10, 17 y 18, fijaros que la gente dice, vamos a acabar con Él. A mí cuando se lee esto, o dicen los fariseos, que tenemos que acabar con Él, es que es para reírse. Porque hasta ellos estaban cumpliendo el plan que Él tenía preparado. Porque en Juan 10, mucho tiempo antes, cuando habla de que Él es el buen pastor, el que se preocupa, dice, por eso me ama el Padre, del 17 y 18, porque yo, cuidado, dicen los fariseos, vamos a acabar con Jesús, tenemos que quitarlo del medio, hay que exterminarle, hay que matarle, tenemos que quitar para que todo esto pare. Pero Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí está hablando de la resurrección, yo la pongo, yo la entrego, la doy, pero la vuelvo a coger, porque yo tengo ese poder. Dice, y cuidado, dice, nadie me la quita. Nadie le quitó la vida a Jesús. Dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Solamente todos los acontecimientos iban al son de lo que estaba marcado. De la melodía, si pensamos en que Dios es el gran director de orquesta, iban al son de lo que Él iba marcando en cada momento. Pero es que Dios utiliza absolutamente todo para cumplir con sus propósitos. Hasta aquellos que le quieren ir en contra. Y no se dan cuenta y cumplen exactamente con lo que está establecido. Pero Él la puso para volverla a tomar. Él sabía cuando entró, en un día así, como hoy, esta entrada triunfal, sabía que no saldría de ahí. Y que cuando salía ya de una forma completamente diferente. Él sabía lo que le esperaba, porque para eso vino. Para eso vino. Pero vino para cumplir otras muchas cosas, como Juan 3,16, vino porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo dio. Qué curioso, ¿eh? Que dio a su Hijo unigénito, y el Hijo unigénito dice, yo doy mi vida para volverla a tomar, porque tengo ese poder para hacerlo. Dicen exactamente lo mismo. Lo mismo. Uno dio a su Hijo, el Hijo, Dios hecho hombre, llega y dice, yo lo doy, voy a dar mi vida, para que ellos puedan vivir. Y también es muy curioso, porque en Juan 18, del 1 al 9, cuando ya ha pasado y arrestan a Jesús, ocurre un episodio que a mí me hace gracia, o sea, muy característico de que decir, nadie le quita la vida a Jesús. Dice en Juan 18, del 1 al 9, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Otra vez, dejar ir para que se cumpla, para que se cumpla, para que se cumpla. Pero imaginaos la situación, viene un montón de gente, con armas, con palos, como si fueran a buscar a un delincuente, se encuentran a Jesús y dicen, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy, ¡pras!, todos al suelo. El yo soy es el nombre que el Señor mismo en Éxodo 3 dice que es su nombre.
y delante de su nombre nadie permanece de pie. Jesús dijo una palabra y se cayeron todos al suelo. ¿Vosotros pensáis que si con una palabra se caen todos, él no podía haberse librado de todo esto? Él podía hacerlo, pero es que él tenía un plan, él vino a cumplir un plan. Y diríamos, el culpable de que él tuviera que venir éramos cada uno de nosotros. Él quiso venir por amor y ocupar ese lugar para que tú puedas tener vida hoy. Él vino directamente enfocando esto. Entonces, qué curioso, tenemos a una multitud que entra Jesús en Jerusalén un día como hoy, y dicen, Hosana, danos salvación hoy, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pasan 3 días y medio, 4 como mucho, y la misma multitud que decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sabéis lo que decían? Crucifícale. Crucifícale. ¿Por qué? Porque unos cuantos, estos que no querían a Jesús, empezaron a decir muchas cosas, empezaron a mover a la multitud, y la multitud, sin ningún tipo de criterio ninguno, cambió su opinión. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, crucifícale. Y si miramos esto, es lo que el mundo hace. Es la forma de vivir. Porque queremos a Jesús para unas cosas, o nos interesa para algunas cosas, pero no le queremos para otras. Y por un lado queremos que nos salve, ¿quién no quiere que le salven si algo está perdido? Pero deja que yo tome mis decisiones. Y es muy curioso que en Juan 11, del 48 al 53, se vuelve a hablar de todo esto, y es muy curioso que podríamos decir que un sumo sacerdote está predicando el Evangelio sin saberlo. ¿Esto cómo es? Dice, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, no estamos hablando de cualquiera, dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino que también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Caifás estaba diciendo, es mejor que muera uno y no que mueran todos. Que uno muera por los demás. Y Juan está explicando, no sabía ni lo que decía. Es que está diciendo la verdad, es verdad. Jesús tenía que morir para que no toda la gente muera. Pero ellos querían matarle. Ellos iban a ser el instrumento para que todas estas cosas se cumplieran. Y es tan curioso que Jesús utilizara la religión para ser el instrumento que le llevara a la muerte, para mostrar que ahí no se encuentra nada, que el camino es solamente Jesús, que no está, que la religión quiere quitar todo eso, y Jesús es el que viene y el que tiene que morir para salvar a todo el pueblo para que no perezca. Y Juan 3,16 dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, podríamos decir no perezca, sino que tenga vida eterna. Y en Juan 18, rápido 14, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. No, perdón, dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Estaba todo previsto, todo previsto. Y llega el momento en el que hoy en día mucha gente
son o queremos convertirnos en consumidores de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque ellos querían, por un lado, que hubiera una persona que les librara de la opresión que tenían, como un pueblo que era conquistado por los romanos, pero ellos no quisieron a un Dios de amor que quería conquistar su vida y cambiar su vida. Eso es lo que no querían. Y muchas veces nosotros queremos consumir los beneficios del Señor, pero no comprometernos a hacer lo que Él nos dice. Y el mismo Jesús, en Juan 6, a partir del 25, dijo, ¿qué es lo que pasa? Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. El Hijo del Hombre hace referencia a Jesús, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para hacer lo que Dios quiere? ¿Qué tenemos que hacer para obedecer a Dios? ¿Qué tenemos que hacer para acoger aquello que Dios quiere darnos? Y más allá de las bendiciones que te pueda dar, Dios primero está interesado en que tú no te pierdas. Y Jesús les contesta, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Mirad, más fácil imposible que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en la persona de Jesús. Juan, cuando termina su evangelio, dice que eso se ha escrito, aunque si ponía todo lo que Jesús hizo, no habría libros para poder acabar de escribir, se ha escrito para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito por el que Juan escribió. No escribió por otra cosa, para que creáis. Y todo esto que estamos compartiendo hoy es para que creamos. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Pero antes estaba diciendo, si le vemos el versículo 25 y 26, vamos un poquito más atrás, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, me buscáis porque habéis visto las señales. Dice, no me buscáis no porque hayáis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Me buscáis por interés. A mí me hace mucha gracia la gente, y cuidado, lo digo con mucho respeto, la gente que dice, yo soy ateo porque no creo en nada. Pero cuando ocurre algo malo, toda la culpa es de Dios. A ver, si no cree, si no existe, es una tontería darle la culpa. Cuando la cosa va mal es todo culpa de Dios. Cuando la cosa va bien es todo por mí. ¿Cómo? ¿Esto cómo es? O la gente dice, no. Oye, si yo no creo una cosa, pues oye, es tontería basarme mi vida en querer atacar a algo que creo que no existe. Es que es una tontería. Pero el mundo se basa en querer atacar constantemente y terminar con algo que dicen que no creen. ¿Esto cómo es? O es que es como el libro ese, ¿no? Un libro que se titula ¿Y si Dios realmente existe? Te lo escribió un chico que no era creyente, su padre era creyente, le habían hablado siempre del Señor, y era un poco como el hijo pródigo, vivió como le dio la gana, hacía lo que quería, vivía, diríamos como algunos dirían, la vida a tope. Y era una persona conocida en Estados Unidos y le hicieron una entrevista. Le dijeron, en una entrevista le preguntaron, ¿y qué sería para usted lo peor que podría pasar en la vida? Y él contestó, que Dios realmente existiera. Porque si Dios existe, yo lo tengo muy mal. Y le pusieron ese nombre a un libro, Si Dios realmente existiera.
Pero hay que terminar con todo eso, ¿no? Entonces, Jesús, tanto a ti, que le conoces, como si no le conoces, o simplemente has oído hablar de él, o eres un simpatizante, o te cae bien, no es alguien que puedes meter y sacar de tu vida cuando tú quieras. No puedes hacer eso. No puedes decir, Señor, sálvame, y aquí de Señor, vamos a crucificarle, no le quiero más. No. O una cosa u otra. No podemos actuar de esta forma, ¿no? Y tenemos que pensar que aquí hoy Jesús se ha presentado como el único que vino aquí y que puede cambiar y transformar tu vida. El único. No hay ni una sola religión en el mundo en el que nadie de los que adoran, diríamos, el Dios de esta gente, haya dicho que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie lo ha dicho. Nadie. Nadie resucitó, solamente Jesús. Nadie. Es más, en muchos sitios van a visitar las tumbas o donde dicen que está enterrado y lo van a ver porque está muerto. Y un muerto no puede dar vida a nadie. Solamente uno, al que se compara con esa semilla que cayó, que tuvo que morir para dar mucho fruto. Y esa es la persona de Jesús. El único. Hemos cantado que Él rompió nuestras cadenas, que nos ha librado de todas las cosas. El único. El único. Y después de leer todo esto, hubo mucha gente cuando escuchó a Jesús hablar de esta manera, de que Él era el que habían enviado, el que Él hablaba que era el pan de vida, el que quería entregar su propia vida por los demás. Dijeron, esto es muy fuerte, ¿eh? Vámonos. Y Jesús, en el mismo Juan 6, del 66 al 68, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eres el único que puede darnos esta vida. Eres el único que puede cambiar, transformar, el único que nos puede dar vida eterna, el único que nos puede salvar. Entonces, ¿a quién tenemos que ir? Por muy duro que sea, por muy difícil, si estamos con la persona correcta. Si hemos encontrado aquel que realmente es aquel que Dios mandó para salvarnos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que continuar, no nos vamos a ningún sitio. Y estamos hablando de que lo dijo Pedro, que después le negó, que se puso súper triste, que Jesús, fuera del sistema religioso que si haces algo mal tienes un castigo, Jesús le buscó y le amó tanto que hizo que él se viniera delante de él, se arrepintiera y le restableció otra vez. Eso es lo que hizo Jesús con Pedro. Le había negado 3 veces, le preguntó 3 veces, ¿tú me amas a mí? Y al final, Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Y le dije, pues, ocúpate de mis cosas. Y es curioso, ¿eh? Le dice que cuide de su rebaño alguien que le había negado. Pero vuelve, porque el perdón del Señor es para siempre. Él siempre perdona a la persona que está arrepentida, siempre. Y nos da otra oportunidad. Si miramos nuestra vida, ¿cuántas oportunidades hemos tenido ya? Y las que nos quedan. ¿Cuántas? Y todos clamamos por tener otra oportunidad para hacer bien las cosas. Pero la diferencia es que Jesús da otra oportunidad sin recordarte lo mal que has hecho las cosas. Cuando Él te perdona y se acabó. Y dice que coge todas esas cosas y los manda a lo más profundo del mar y dice, no que Él no se acuerde, Él sabe, pero Él decide no acordarse. No somos como el mundo o como nosotros que parece que nos apuntamos todo. A la próxima verás tú, voy a sacar toda la lista.
a la próxima que vea. No, 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 Dios no es así. Y qué bueno, alguien que no me está recordando siempre, porque eso hunde. En cambio, Dios quiere levantar. Entonces, la cuestión hoy, en este día que hemos leído que entró en Jerusalén, hay dos cosas importantes. No tenemos que buscar a Jesús por lo que Él puede darnos, por los beneficios. Tenemos que ir a Jesús por amor, tenemos que ir a Jesús por el perdón que Él nos ha dado, por agradecimiento. Tenemos que ir a Jesús porque Él no nos juzga. Yo siempre tengo una imagen, y la repito muy, es que digo, pero ¿cuánto amor hay ahí reflejado? Cuando Jesús se acercó a la mujer adúltera, que la habían pillado infraganti, bueno, Él también dijo, bueno, ¿y el hombre dónde está? Porque aquí solamente queremos cargarnos a la mujer, pero una mujer no hace adulterio sola. Pero iban a cargársela. ¿Era culpable la mujer? Sí, era culpable. ¿Le dijo Jesús que era culpable? No. No. Les digo a los demás, mira, el que no haya hecho nunca nada, que tire la primera piedra. Si no, os calláis. Y nadie se atrevió. Y cuando se quedó solo con ella, Jesús le dijo dos cosas que a mí me maravillan de Jesús. Jesús sabía que ella era pecadora. Pero le dijo, ¿dónde están todos estos que tanto te condenan aquí, que querían matar? Dice, no, no hay ninguno. Dice, yo tampoco te condeno. Y Jesús tenía todo el poder para decir, tú te has equivocado y tú lo has hecho mal. Dice, ni yo te condeno. Dice, pero vete y no peques más. Le está diciendo, yo sé que tú has hecho algo mal. Vete, no lo hagas más, yo te doy otra oportunidad. Pero si pensamos a un Dios así, esto es maravilloso. Este es el Dios que dice que el mismo Padre manda al mundo para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, sino que tengan vida eterna y tengan libertad en cualquier lugar donde estemos y en cualquier situación. Eso es lo que Él hace, porque al final, hay situaciones, por supuesto, físicas, pero también somos muchas veces presos en nuestro interior. Y el Señor quiere romper todas esas cosas, quiere hacerlas completamente nuevas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a decidir? ¿Queremos ir porque Él, pensar que Dios es la maquinita tragaperras que yo le pongo la monedita y me tiene que dar el premio cuando yo quiero? ¿Él está para bendecirme a mí? ¿O realmente voy a ser consciente de que Él vino para buscarme a mí? Porque yo necesitaba que Él viniera y necesitaba que Él se entregara. Y esto es lo que empezó en esta semana. Entonces, hemos visto hoy una multitud que decía, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y aquí decía, crucifícale. ¿Tú en qué lado estás? En los dos no se puede estar. Porque si estás en los dos, no estás en el sitio correcto. Pero vuelvo a decir, Hosana significa, sálvame ahora. Ahora. Y alguien que entiende que está completamente perdido, tiene urgencia por salvarse. Sálvame ahora. Ahora. Y el Señor, hoy en esta mañana, primero Él quiere también, como le dijo a los suyos, ¿os queréis ir vosotros o qué queréis hacer? Hay una pregunta para aquellos que le conocemos. ¿Queremos mantenernos ahí? Y Pedro dijo, Señor, no vamos a ningún sitio. Si tú tienes palabras de vida eterna, si tú eres lo mejor, si tú eres el que nos guías más allá, incluso de la muerte, vamos a estar contigo para siempre. Tú eres el que nos guías, el que nos diriges, el que nos salvas, el que tienes todas las cosas en tu mano, el que puedes hacer todo. ¿Dónde vamos a ir? Por mucho que nos toque sufrir aquí. Esa es la respuesta que Dios busca de aquellos que le conocemos. Pero de aquellos que todavía, no que digas, yo sé que Dios existe. El diablo sabe que Dios existe. Y muy bien sabe que Dios existe. Incluso el diablo sabe mucho del poder de Dios, y dice que los demonios creen y tiemblan. Cuidado. Pero hay un momento en nuestra vida que sentimos
que realmente Dios nos está hablando y está diciendo, mira, como destapando nuestra vida. Y nuestra vida no tiene otra que es que el ser humano está separado de Dios. Y como separado de Dios actúa como alguien separado de Dios. Alguien con su ego, alguien que busca lo suyo, que es su propio Dios, que quiere tomar sus propias decisiones, que quiere hacer todo por su cuenta y no le va bien. Y Dios mandó a su Hijo para decir, no solamente es que vas a estar perdido para siempre, es que yo quiero salvarte ahora y quiero que empieces a vivir una nueva vida ahora. Dice que aquel que cree en el Señor, Dios le da nueva vida. Dice, aquel que está en Cristo, que acepta a Cristo, que acepta el perdón del Señor, que se entrega al Señor, dice que es una nueva criatura. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida no firmaríamos por decir, Señor, haz las cosas nuevas en mi vida? Yo recuerdo con 17 años, cuando yo me entregué al Señor, yo creí durante mucho tiempo que yo podía hacer lo que era solamente el trabajo de Dios. Yo decía a Dios, me decían, tú estás separado de Dios, Dios te quiere a ti, Dios te ama, Dios quiere salvarte. Y yo dije, yo voy a solucionar mi vida cuando yo quiera. Y como yo quiera, porque yo puedo hacerlo. ¿Y sabéis qué hizo Dios? Me amó tanto que Dios me dijo, adelante, hazlo. Me dejó. No luchó conmigo, me dejó. Que yo tomara mis decisiones. Hazlo, adelante, hazlo. Pero consiguió lo más maravilloso que hubo. No que después de 6 o 7 meses yo fuera allí para decirle, porque alguien me había dicho. Fui porque yo me di cuenta de que yo no podía hacerlo. Y que cada vez que yo me empeñaba más en cambiar mi vida, en el hoyo y en el barro y en la porquería en la que estaba metido, más me metía. Y Dios lo permitió. Lo permitió por amor. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo quiero que estés un día, no porque te lo digan, sino porque tú digas, Hosana, Señor, sálvame ahora. Y cuando yo se lo dije, Él lo hizo. Él lo hizo. Y las cosas empezaron a cambiar y siguen cambiando. No es así, todo se ha arreglado. No. Siguen cambiando y sigue trabajando en mí y sigue moldeando cosas. Pero las cosas cambiaron. No cambiaron las situaciones, no cambió la gente de mi alrededor, no cambié yo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cambiar tu vida. Cambiar tu vida. Y este es el que vino y el que entró en Jerusalén para morir por ti y para resucitar para que tú puedas tener una vida nueva. Entonces, el mensaje en esta mañana es, si tú te quieres comprometer o si tú en esta mañana le vas a decir al Señor, Hosana, Señor, yo quiero que tú me salves ahora. Y este es el mensaje que el mundo tendría que recordar hoy. ¿Por qué vino? ¿Por qué entró? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Y cuál es la dirección y el propósito por el que lo hizo? Y el propósito eras tú. Tú. Dios entregándose por ti. Perdonándote. Pero solamente se salva aquel que se da cuenta que está completamente perdido. Y Dios permite en nuestra vida que lleguemos a un punto que nos veamos de esta manera. Y luego la decisión es decir, ¿qué hago cuando me encuentro así? ¿Continúo pensando en que yo voy a poder un día? ¿O me rindo y digo, Señor, no es mi parte, es la tuya? Tú eres el único que puede hacerlo. Y yo quiero entregarme a ti. Entonces, para terminar en esta mañana, yo quería invitar. Hay gente que está aquí, gente que no conozco, otros sí, no sé, el Señor lo sabe. Primero me gustaría que aquellos que sí conocemos al Señor,
que es un momento de compromiso y es un momento de que nuestras vidas hablen de quién es Jesús y que hablen de un cambio, de una transformación, de una vida nueva, de cosas increíbles que pasan cuando le entregamos la vida a Jesús. Seguimos teniendo problemas, pero tú eres diferente en medio de los problemas y tienes una compañía y una paz y una guía que nadie te puede dar, y la tienes porque Dios ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, no te dejaré ni te desampararé, nunca. Y Él lo cumple, nunca. Tenemos que decir, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero comprometerme. Pero quizás hay personas que a lo mejor han escuchado hablar de Dios siempre, les puede caer bien Dios. Pero es que, perdonadme, es un poco bruto, pero el infierno va a estar lleno de gente que a Dios le caía bien. Y Dios salva a sus hijos, no a nadie más. Te deja que tomes tu decisión. Pero Él dice, mira, separado de mí no puedes hacer nada. Te hundes más, pero yo puedo sacarte. Yo quiero hacerlo. Yo quiero hacer algo completamente nuevo en tu vida. Yo quiero transformar tu vida, tu ambiente a través de ti. Te quiero hacer una nueva persona. Y eso no solamente para los que están aquí, sino aquellos que nos siguen, porque Dios salva a personas a través del directo, a través de lo que Él quiere. Pero si hoy tú quieres decir, Hosana, si hoy tú le dices, Señor, sálvame, porque te necesito. Porque dice la Escritura que hoy es día de salvación. Pero es tu decisión. El Señor lo ofrece, eres tú quien lo tiene que tomar. La salvación es un regalo, pero tú tienes el que quieres que coger el regalo y abrirlo. Eres tú. Y dices, bueno, yo no sé cómo hacer. Yo voy a hacer una oración, y si alguien en esta mañana quiere conocer a este Dios, quiere aceptar a Jesús en su vida, solamente tiene que repetir en su interior esta oración. Es muy sencillo, no hay palabras mágicas, no hay una forma mágica, no, es simplemente hablar con Dios, decírselo incluso a tu manera, porque Dios ve lo que hay en tu corazón. Y me gustaría, también después, si alguien ha hecho esta oración o va a hacer esta oración esta mañana, que pudiera venir después, y me gustaría pues orar para que el Señor bendiga su vida, le guíe a partir de aquí y pueda experimentar ese cambio y esa transformación y esa nueva vida que Dios puede dar. No que puede, que Dios da. Si quieres aceptar al Señor en esta mañana, puedes repetir conmigo: Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque yo no venía pensando quizás en encontrarme contigo. Pero gracias porque tú me has hecho entender que estoy completamente perdido. Señor, y en este día te pido perdón por todo lo que he hecho apartado de ti. Señor, y reconozco que tú mandaste a tu Hijo a morir por mí. Y reconozco a Jesús como mi Salvador. Y en este día yo quiero entregarte mi vida para que tú seas el Señor de mi vida, el que me guíes, el que me dirijas. Señor, gracias por perdonarme y gracias por hacerme libre y por darme una vida completamente nueva. Señor, te entrego mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Quiero honrarte y quiero servirte. Ya es demasiado tiempo apartado de ti. Y en esta mañana decido voluntariamente creer en ti y entregarme a ti. Y Señor, gracias porque tú ya de antemano has prometido que vas a estar conmigo todos los días. Y te doy las gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.